Bendición a todos los hermanos de Radio Impacto de Vida Chillán. Les habla el hermano Fernando Venega. En el día de hoy, mi hermano, les quiero invitar a conocer una historia, a conocer a nuestro pastor, a nuestro amigo, en donde ya estamos llegando ya a su casa. Él lo invitó el día de hoy y queremos conocerlo más en profundidad, conocer su historia, porque detrás de quizás de un cargo, o podríamos decir de un pastorado, hay también una persona y queremos conocerlo a ellos. ¿Quién es su familia? ¿Qué es lo que hace también? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus miedos? Y muchas cosas más, mi hermano. Así que los invitamos a que usted también sea partícipe de esta hermosa entrevista. Vamos, acompáñenme. Vamos, aquí vive, muchos quizás conocen este lugar. Acá vive nuestro pastor Ricardo Muñoz junto a nuestra pastora Inés Santana. Así que vamos a tocar el timbre, a ver si están o no están. Ojalá que estén. Hola, hermano. Aquí andamos. Andamos molestando. Ya nada. Permiso. Bendiciones. Venimos a visitarlo, pastor. Así que, A ver. Adelante. permiso. ¿Cómo estamos, pastor? ¿Bien? Aquí estamos, sí, en la casita. Qué bueno, todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Bueno, nosotros como Radio Impacto de Vida venimos a visitarlo, queremos conocer su vida, queremos conocer su historia, porque queremos ver quién está también detrás de un pastor. También hay una persona, también hay alguien que sufre, hay alguien, Claro. hay muchas cosas más, muchos hermanos que hoy en día que son nuevos, quizás tampoco no lo conocen en profundidad. Claro. Así que queremos invitarlo a que nos pueda dar una entrevista hermosa a Radio Impacto de Vida. ¿Le parece? Impecable. Bendiciones a todos los hermanos de Radio Impacto de Vida y a todos los seguidores, nuestros amigos que lo siguen en esta plataforma de Facebook. Ya estamos instalados estamos junto a nuestro pastor Ricardo Muñoz, quien es presidente también del Ministerio Evangelístico de la Mano con Jesús, así también pastor del Templo Jerusalén. Le agradecemos, pastor, de poder aceptar esta entrevista. El único fin de esto, pastor, es que los hermanos lo puedan conocerlo más. Hay muchos hermanos que quizás no saben qué es lo que hay detrás de un pastor. Así que esta entrevista es para eso, para que puedan conocer ya que están de aniversario. Bueno, ya el día 21 cumplieron un año más, pero sí, ya esta semana que viene ya se va a celebrar el aniversario del Templo de Jerusalén. Así que lo invitamos a que conozcan a nuestro pastor Ricardo Muñoz. Su familia, pastor, ¿cómo está? Mire, la familia está bien. Sabemos que, bueno, como ya de conocimiento público, vivimos acá, ¿cierto? La pastora, ¿cierto? Mi esposa, Ricardito, mi hermano José, y Paolita, que está en Puerto Natal con sus hijos y su familia, y Ricardo Andrés también, que también está, creo que anda trabajando. Así que, pero en general la familia está toda bien, por lo que he sabido yo. Qué bueno, eso es bueno, sí. Muchos de los papás siempre los preocupamos por Sí, nuestra familia, sí. sí, en general, aunque estén lejos, cerca, pero siempre los preocupamos por nuestros Sí, hijos, y eso es bueno. Pastor, ¿en qué lugar, acá lo encontramos, en qué lugar usted vive, digamos? Bueno, nosotros hemos vivido casi toda la vida acá en Villa Los Volcanes 1. Creo que fueron los primeros volcanes que hubieron en Chillán. De ahí explotaron los demás. Pero los primeros volcanes, por eso se llama Volcanes 1. Y nos situamos en la calle Los Sandes. Ya. Sandes 811. O sea, estamos bien familiarizados con lo que es la cordillera. Como usted ve, ¿cierto? Sí, así es. Toda la vida hemos estado acá, prácticamente ya 30 y tantos años hemos estado viviendo en este lugar. Bueno, lo felicito, una hermosa casa, usted lo dio un paseo, un tour por su casa, así que muy amplia, así que lo felicito, amén. ¿Cuántas personas componen su familia, mi pastor? Bueno, la familia Chillán o toda la En general. Sí, tenemos, serían 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, contando con los hijos míos y los hijos de mi señora, ya que nosotros siempre somos un matrimonio que al momento de casarnos traíamos también nuestros hijos. Yo por una parte, mi hijo, y mi señora, 2 hijos más, que era Johnny y José, Nego, que le llaman. Sí, Nego. Así que de eso se compone la familia. Y ahí ve usted que se ha ido
multiplicando a través de ellos mismos. Así que, más o menos. ¿Cuál es el regalón acá? Aquí el regalón, yo creo que el regalón es Ricardito. Por un tema especial, por un tema de que necesita más seguridad, por un tema que él prácticamente es dependiente de nosotros, ¿entiendes? Pero en cierta forma todos los hijos son apreciados, cada uno son válidos, tienen validez, cada uno de ellos tiene un grado de cariño de parte de nosotros, pero él regaló en el centro Ricardito. Ya, mi pastor. Aquí vamos a echar el tema del pastorado, ¿ya? Vamos a echar un tema más a fondo. Queremos conocer también al pastor y también a Ricardo Muñoz. ¿A qué edad fue usted llamado por Dios? ¿Y cómo llega Dios a su vida también? Claro. Bueno, vamos a empezar cómo llega Dios primero a mi vida. Bueno, yo la verdad las cosas que el Señor me encontró a mí a los 8 años. A los 8 años. En un templo, Iglesia Metodista Pentecostal. Un localcito que tenía, que era dependiente de la Metodista, que estaba en Uruguay, un local al fondo de la población La Fuente había un local, y a través de un tío mío, ¿cierto? Yo llegué a los 8 años, ya siguiendo a los predicadores, ya siguiendo, me metía en las filas de los que salían a predicar, porque en ese tiempo se predicaba, y ahí habían 30, 40, 50 personas, entonces no se notaba que un niño chico anduviera ahí. Y nadie tampoco se daba cuenta que existían los niños en esa época. Hoy día es importante, pero uno se mete a la fila nomás, y ahí si alguien te tomaba en cuenta bien, si no, y siempre llegábamos rezagados. Yo llegaba rezagado al último y siempre me gané al último, siempre me coloqué al último de la iglesia. Yo recuerdo bien que yo llegué a patita pelada a la iglesia a los 8 años. Yo no existían los zapatos, para nosotros no existían los zapatos. Lo más que teníamos era la sandalia, esas ojotas que le llamaban, ¿cierto? Sí. Ese eran nuestros calzados. Entonces, como a mí no me gustaban las ojotas, yo me las sacaba y entraba a la iglesia a patita pelada, que para mí era más decente que aquello. Entiendo que había una cierta vergüenza. Y yo llego a los 8 años. Creo que fue el llamado al Señor. Y fue ratificado a los 14 años después. A los 14 años. Muy joven, ¿eh? Sí, muy joven. A los 14 años yo sentí el llamado de bautizarlo. Ya había tenido una historia entre los 8 a los 14 años, y había tenido una historia dentro de iglesia, y había tenido la participación en 2 o 3 iglesias. Mi pastor en ese tiempo era encargado de obra, y él se cambiaba, en ese tiempo se cambiaban de corporación constantemente, duraba 1 año, 2 años, no te gustaban y se cambiaron a otros. Estábamos en la Santa Antigua, estábamos en la Metodista Pentecostal, y estuve también en Vitacura. Así que de ahí, de esos 3, nazco. Yeah. De esos 3, ¿cierto? Una composición de metodista, lo que es Vitacura, y también lo que era Senda Antigua, que eran la mayoría, las 3 iglesias eran muy conservadoras. Y de ahí nace Ricardo, ¿cierto? Joven a los 14 años, y yo decido muy tempranamente, tomo la decisión de ser bautizado. Yo en ese entonces ya vivía en San Bernardo, y yo sabía más o menos la fecha que eran los bautismos, así que viajé exclusivamente a bautizarme. En la previa, antes de bautizarme, que era el día sábado, yo llego el día viernes en la noche, había un culto especial ahí, para ver el tema de los que iban a bautizar, y yo fui asaltado. Y yo cuando yo salgo de la iglesia, yo fui asaltado por unos jóvenes. O sea, fue una prueba tremenda. 2, 3 jóvenes que habíamos tenido alguna riña cuando estábamos en la calle, entonces me la cobraron. Entonces, antes yo de bautizarme, que partíamos el día sábado, porque eran 2 días, estaba 2 días, el día viernes a mí me asaltaron, me pegaron prácticamente, ¿me entiendes? Pero aún así no perdí mi condición de hijo de Dios, porque yo sabía que el otro día tenía que ir a bautizarme. Tenía un compromiso con Dios. Tremendo. Sí. Entonces a los 14 años fue una experiencia muy, muy dolorosa, pero lo tomé con altura, lo tomé con mucha madurez, porque ya a los 14 años había una madurez, porque tomé una decisión a los 14 años, era Ricardo, no era diácono, no era nada, era
un joven como cualquier joven que llega. Una persona más. Nada más. Entonces yo creo que entre los 8 y los 14 años fue un tiempo muy difícil, tiempo muy complicado, donde había que formar carácter, había que formar, ser una persona idónea, una persona leal a Dios, una persona entregada a Dios. Entonces, y eso me gustó mucho. ¿Por qué? Porque fueron muchas personas, me rodeé de muchas personas ancianas. Siempre anduve rodeado de obispos, de pastores, de viejitos ancianos. Entonces ellos eran para mí, y como lo son hasta el día de hoy, son los líderes, son la experiencia igual. Sí. Ahí está la experiencia. ¿A qué edad después usted ya me estaba hablando de que muy joven llegó a la casa del Señor? Llegó a los 8 años cuando tuvo un encuentro, me decía, hasta los 14 usted ya se dio cuenta que Dios lo llamó a usted. Sí. ¿Usted nunca se imaginó ser pastor? No, yo no. La verdad las cosas que de los 8 a los 14, 15, 16 años no había nociones de eso, pero sí a los 17. ¿Ah? Sí a los 17. A los 17 años yo creo que ahí fue el encuentro personal con Dios, que fue en una humilde población, Vicente de Rosales, que hoy día está todo poblado. En ese tiempo había que atravesar todo el potrero desde el puente. Del puente, sí. El puente de la villa Víctor Jara. Víctor Jara, ¿cierto? Sí. Ahí hay un puente. Sí. En ese tiempo había un palo, era un tronco. Sí, yo me acuerdo hasta el tronco porque yo lo pasaba en bicicleta el tronco. Imagínense la destreza. Sí, lo quemaban muchas veces. Muchas veces lo quemaban. Sí. O se podrían también. Y me acuerdo que yo atravieso desde el cajón, desde el, ¿cómo se llama? El callejón. El callejón. Callejón Maipón. Sí. Yo atravieso hacia lo que es la Vicente ahora. Eso era puro potrero. Y ahí yo tuve un encuentro con el Señor. Yo escuché la voz de Dios. O sea, audible, yo lo escuché. Cuando yo tuve una conexión con Él, y yo escuché en mi espíritu, que fue el Espíritu de Dios, porque cuando tú te bautizas en agua, se cumple la promesa. Dice, yo la verdad, Juan dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y Él os revelará y llevará a toda verdad, a toda justicia. ¿Me entienden? Sí. Y eso se cumplió a los 17 años. Cuando yo escucho la voz de Dios y Él me dice, tú, yo me acuerdo hasta el día de hoy, tú eres el encargado de seguir este linaje. Pero yo no lo entendía. Sabía que había un llamado fuerte. Entonces eso me afianzó a mí. Estoy en lo correcto. Y aún así yo vuelvo a San Bernardo, donde yo trabajaba con una familia muy excelente, y pasaron los años. Pastor, esto fue siempre solo, nunca fue acompañado por la familia. ¿Siempre usted asistía solo a la iglesia o nunca acompañado por su papá, por algún hermano? Siempre solo. Absolutamente cierto lo que dice, porque dentro de mi generación, bueno, yo conozco toda mi generación hacia atrás, podríamos decir hasta mis bisabuelos. Yo alcancé a conocer algunos. Mis abuelos todos eran de misa, de catolicismo, se llamaban católicos, pero yo los veía que iban, casi nunca iban a las iglesias católicas. Entonces ellos en las conversaciones, yo me acuerdo siempre en las conversaciones, ellos no se escuchó nunca la palabra evangélico, nunca se escuchó la palabra evangélico. Siempre se hablaba del cura, del padre, la misa. De hecho que yo más o menos entre los 12 a 14 años yo iba a misa. Pero no porque a mí me gustaba, porque yo ya tenía un llamado a los 8 años. Yeah. Yo iba más porque en ese tiempo había una necesidad, había hambre. Entonces donde la iglesia que te daban una lechecita con un pan, tú ibas. Era otro compromiso ahí. Sí. Entonces yo iba más por una necesidad, y aún así quisieron que yo hiciera la primera comunión, y yo me escapé, yo me escondí, yo no aprendí todas las cosas ahí, pero yo no lo hice, yo me escondí, me fui, y al final me tuve que ir. Entonces
nunca en la familia hubo alguien así. Y si alguien hubiese aparecido, se lo comen vivo. Y ahí entro yo. Imagínense, de 4 generaciones, que uno de todos, el más chiquitito, que era, yo prácticamente era en esa época el más chiquitito, pues vienen otros hermanos más, pero yo era el más decidido y rompí todo el marco, ¿cierto?, el normativo que tenía la familia. La familia. Yo como el régimen, podríamos decir, el régimen. Era un régimen sí. Totalmente donde comandaba la Iglesia Católica y todo lo que era, ¿cierto?, el rodaje, de ir a la iglesia, de hacer manda, de prender velita, de la Virgen, cada casa tenían su Virgen y a cada hora se le tenía que prender su vela. Entonces yo nunca, siempre, no que repudié, sino nunca fui repelente. O sea, había algo en mí que no me acercaba, no me identificaba, porque yo veía que era algo muerto. Sí. En cambio, porque yo había tenido una experiencia a los 8 años, yo sabía que había algo más grande. Algo más, sí. Había algo más grande. Entonces, que naciera un evangélico en esa familia, en mi familia, era una afrenta contra todo. Era muy complicado en ese entonces. Sí. ¿Por qué le contaba? Porque muchas veces nosotros, mis papás siempre me llevaban, por ejemplo, yo llevaba a mi hijo, y así siempre, muchas veces los papás llevan a su hijo y los niños crecen en el evangelio. Pero no así su historia. Usted luchó, podríamos decir, luchó porque su gente alrededor quería otra cosa, no la iglesia evangélica, no buscar a Dios, quizás a Dios pues de otro camino. Y eso es muy valiente, eso habla de valentía y tener claro lo que Dios quiere con su vida también, pastor. Por eso Dios lo llamó como pastor también. No es llegar y elegir a cualquier persona. Yo creo que tiene que ser la persona idónea para ser pastor. Yo creo que de idoneidad no había mucho. Yeah. Porque usted entenderá que a los 8 años un chico desordenado, inquieto. Pero cuando se trataba de la iglesia, yo lo poco que tenía de ropa, que era muy poco, casi nada, yo me arreglaba. Si tenía que lavar, si tenía que lavar mi pantalón, yo lo lavaba en la noche para poder estar el día domingo y el sábado, que se hacía culto el lunes, miércoles, viernes y domingo en ese local. ¿Me entiendes? Yeah. Entonces era la misma ropa, no es como ahora, usted va y encuentra por 1000 pesos un pantalón. Es muy difícil. Mucha oferta. Mucha oferta. Entonces de idoneidad es difícil porque entre los 8 a los 14 años había desorden, había inquietud, teníamos otros amigos, otros conocidos, compañeros, la cosa cotidiana de cada joven, lo que sucede en esa época. Así que de idóneo yo creo que lo colocó el Señor después. Lo colocó después cuando el Señor a mí me sella con el Espíritu Santo. Cuando vino el llamado a los 17 años, ahí yo fui bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Eso fue una vida diferente. ¿A qué edad se casó usted, pastor? Tenía 25 años. 25 años. 25 o más, un poquito más. 26. 26. 26 sí. medio. Sí. Antes de eso, usted tuvo una linda juventud, una linda niñez, a pesar de todo. Sí, ¿usted sintió? Sí, yo sabe que justo conversar usted y yo tuve una linda niñez, porque con los recursos que teníamos, cierto que era, por ejemplo, jugar con las bolitas, sí. Jugar al trompo, el volantín. Nosotros esperábamos la fecha del volantín. Sí. El trompo, me siento identificado yo igual, sí. Entonces, éramos felices. Sí. Y después ya en mi adolescencia fui muy feliz también, porque en mi adolescencia yo lo pasé al lado de gente muy buena, gente que me corrigió, gente que me ayudó, gente que me aconsejó, que me dio dirección. Entonces me desarrollé en un ambiente muy bonito también, que en esa época, cuando yo ya me independizo, como a los 14 años, yo conocí otro roce, yo conocí hijos de prefectos de investigaciones, detectives, de carabineros, porque me logré vivir en una villa donde vivían puros detectives, puros carabineros, la PDI y todo lo demás, jueces y todo. Entonces Dios me llevó a ese nivel. A ese nivel. Entonces yo creo que eso es un mundo desconocido para usted. Sí. Entonces yo llego y los que me llevaron no tenían hijos. Yo era como el hijo. El hijo. Entonces cuando se había un cumpleaños,
Entonces me invitaban a mí, ¿cierto? Y yo estaba ahí, pues. Entonces yo lo único insertado que ahí. Claro, Sí. sentaba, compartía, así que tuve una adolescencia muy bonita. Ya con el transcurso, con la experiencia que usted tiene, porque ya son, como podríamos decir vulgarmente, son años de circo, Sí. son años de circo ya, pastor, son años de pastor. ¿Qué hace un pastor durante la semana? Mire, durante la semana uno tiene muchas actividades. La casa, bueno, el pastor, como decía, es esposo también, es papá, hoy día es abuelo, Está bueno, sí. ¿cierto? Entonces cada cosa cumple una función. Como esposo, ¿cierto? La preocupación de la casa, claro, el trabajo, Sí. la preocupación de la casa, Sí. a través del trabajo, el recurso, ¿cierto? Buscar el dinero, y todo eso, el pastor, como no somos pastores asalariados, ¿cierto? Nosotros trabajamos a la buena voluntad del Señor, y gracias a Dios siempre Dios nos ha respaldado, nos ha bendecido, haciendo un paréntesis, siempre hemos tenido muy buenos hermanos cooperadores, no han sido muchos, pero tenemos hermanos que siempre están ahí pendientes de nosotros en cuanto, por ejemplo, el diezmo, que no son muchos, pero eso acompañado con otros recursos, uno hace posible poder llevar un hogar, porque en el hogar hay gastos, los hijos tienen gastos, y durante el día uno busca eso. En los primeros tiempos había que buscar el trabajo, porque éramos poquitos hermanos, y los que habían no tenían recursos, ¿entiendes? Todos éramos necesitados, así que todo lo que se juntaba, por ejemplo, era para pagar el arriendo. Entonces, en el día, el pastor hombre tiene que trabajar, ¿cierto? Bueno, lo que es diario, almorzar, sale en la mañana, en la tarde, sí es inviolable no llegar a los cultos. Nosotros, la regla general, en los cultos, preferencia, sea lo que sea, haya enfermedad, haya dolencia, haya lluvia, haya terremoto, lo que sea, porque hemos pasado por todo, Así es, ¿cierto? sí. Los cultos son inviolables, o sea, nadie nos quita la oportunidad de estar en el culto, ni la visita ni nadie. Por eso de repente uno trata de no imponer, sino trata de que otros sigan la senda, pero no es lo mismo, porque los llamados, los compromisos de uno con otro no son iguales. Compromiso con nosotros de 100%. Entonces, sea visita, sea amigo, conocido, que sea, el pastor trabajador, y ya en la tarde se transforma en el pastor. ¿Cómo es un matrimonio de un pastor? Podríamos decir, usted estaba hablando, muchas veces se deja a un lado el matrimonio, poder estar acompañando a un hermano, puede estar en el hospital, puede estar viendo enfermo, puede estar dando ánimo, y eso también conlleva a un matrimonio. Claro. ¿Cómo es la vida en el matrimonio de un pastor? ¿Es difícil? Porque la pastora, yo creo que tiene que entender o hacerla entender, o muchas veces lo acompaña, no sé, cuéntelo por favor. Mire, ahí es bien complejo el tema, Sí, porque yo me puedo sentir pleno, porque en mi campo sí, es el llamado, ¿cierto? Pero eso va a tener que preguntárselo a la pastora, porque yo me siento pleno, me siento entero de estar en los cultos, estar en el hospital, estar en una cárcel, estar asistiendo a un enfermo, un niño, entonces está lleno de muchos compromisos, y dentro de todos esos compromisos uno tiene que tener un espacio de hogar, de esposo, ¿cierto?, de matrimonio. Pero es complejo porque yo me siento pleno. Entonces cuando toca tocarle a mi esposa, a la pastora, usted va a tener que decirle la verdad, cómo se sintió en aquellos tiempos, porque uno no ve esas cosas, no, porque está ausente. Nosotros somos pastores ausentes en el hogar muchas veces. Y eso hay que reconocerlo, porque Sí. eso mi hija me lo dijo a mí, es un papá ausente.
¿Me entiendes? Un pastor, pero papá... Le dolió, ¿no? ¿Ah? Le dolió. No, sí, duele mucho, duele. mucho duele porque uno cuando viene a reaccionar ya los niños están grandes, Sí, ¿cierto? sí. Están grandes y vienen con trauma, a lo mejor vienen con problemas, vienen con dificultad. El que te lo diga, pero hija, yo pensaba que tú estabas feliz. Yo creí que te estabas bien. Yo creí que te sentías pleno conmigo porque yo soy tu papá, tu pastor. Y no es así. Porque ellos muchas veces, los hijos, quieren que el pastorado quede afuera. Afuera, sí. Y que entre el papá para acá. Pero entonces que el pastorado se metió con el papá, se metió en todo acá e impone reglas pastorales. Y eso es complicado. Es complicado. Es complejo. ¿Cuál es la parte más difícil de un ministerio? En este caso, como presidente. Mire, la parte más difícil es congeniar. Es poder intimar con los hermanos. Sobre todo con los cabecillas. El hermano uno tiene armas. Yo siempre lo digo, el pastor, presidente, conoce los niveles espirituales de la iglesia. Yeah. Conoce los niveles. Conoce los crecimientos porque yo lo vi crecer. Es como en su casa, ¿cierto? Un arbolito. ¿Ah? Es como un arbolito. Exactamente. Sí. Entonces usted sabe que el hijo creció más que otro o maduró más por la experiencia, muchas cosas. Entonces, lo difícil aquí es tratar con gente, ¿cierto? Con personas, jefes, ¿cierto? A cargo, líderes. Porque cuando hablamos de líderes, el líder, ¿cierto? Está sujeto. Y esa sujeción es la que cuesta tratarla. Nosotros como miembros de la iglesia, pastor, ¿cómo podemos animar, apoyar a los pastores? Mire, los miembros pueden hacerlo en forma cumpliendo, ¿cierto? A veces hay muchos hermanos que por motivos de trabajo, por turno, por muchas cosas omiten no están en la iglesia, pero uno siente el respaldo, pero también siente cuando alguien Tateando. no respalda, porque uno siente, como le vuelvo a decir, va en el nivel espiritual, la madurez y el compromiso que tienen los hermanos. Paralelo, tengo muchos hermanos, por ejemplo, que muchas veces no pueden ir a la iglesia, ¿me entiendes? Pero yo, el solo mirarlos, sé que hay un respaldo, el solo mirarlo, sé que hay una cobertura de ellos hacia mí. Sin que me digan nada, me están levantando los brazos, porque no solamente se levantan los brazos, a veces con la presencia. Pastor, aquí estamos, un amén, un sí, acá estamos, ¿me entiende? Entonces, yo creo que la manera es hacerse presente, ¿cierto? Presente, ¿en qué sentido? Estar ahí, aunque a veces en cuerpos no pueden estar, pero están ahí. La preocupación. Exacto, la preocupación. Su vida personal, aparte de la Biblia que usted ha leído, ¿cuál es el libro que también le influye más en su vida? Oye, mire, hay un John Warren, un libro, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con lo que es la vida de un cristiano. Es un libro que me inspiró mucho. Es un libro muy bueno, donde relata la vida, cómo ser en la vida de un cristiano. Es recomendable. Muy recomendable. Yeah. Sí, muy recomendable. Y la Biblia, bueno, la Biblia es esencial. Es única. Esa es la brújula Sí. principal. Es el que le lleva el camino perfecto. Bueno, exactamente. ¿Cuáles son sus planes como para expandir el ministerio? Esta pregunta se la hago como presidente. Bueno, el anhelo, mire, entre paréntesis, porque sé que hay un plan ya, hay un trabajo ya, y que quizás muchos no lo conocen tampoco. Claro. Mire, la verdad las cosas que este plan nace hace muchos años atrás. En una revelación de sueño, el Señor me mostró a mí. Me mostró de que del templo Jerusalén, que le pusimos Jerusalén, pero era la iglesia nomás de la mano con Jesús. Sí. Después optamos, ¿cierto? No sé si será bueno o no será bueno, pero malo, pero se le colocaron nombre a la iglesia. Pero antes era la mano con Jesús, ¿no? Y Dios me revela
cuando Dios me revela la construcción del templo, lo que usted ve en Simón Bolívar 772 fue una revelación que Dios me entrega cómo tenía que hacer la iglesia. Ahí está muy de testigo la pastora, que fue así, que yo hice el dibujo y todo lo demás, y de eso lo llevamos a un ingeniero, un arquitecto, y ellos hicieron eso. Y tengo una revelación, y el Señor me entrega de que del templo tienen que salían 5 ríos. 5 ríos salían del templo. ¿Me entiende? Entonces, eso me lo entregó a mí el Señor. Y como dice usted, no fue creíble a los demás. Porque nosotros podríamos haber concretado esto hace mucho tiempo atrás. ¿Entiendes? Porque el enemigo es astuto. Sí. Entonces, no fue creíble. Siempre transmití esta información, pero a lo mejor dijeron, bueno, este es un tema de él. Bueno, por eso estamos trabajando ahora. Y esto se va a concretar, con o sin. Se va a concretar. De hecho que, como decía usted, ya hay un plan de poder obtener un nuevo terreno, el cual va a ser de posesión de mi pastor Patricio, ¿cierto? Que va a depender también mucho también del ministerio que estamos trabajando. Y también hay una proyección el día de mañana con el pastor Antonio y así, pero estos ríos tienen que salir. Y creo que ese va a ser el momento de ojalá yo esté vivo, ojalá Dios me dé la oportunidad, si no, pero ese va a ser el momento en que el ministerio va a explotar. Pastor, ¿cuál es su sistema de predicación y su línea de predicación? Mire, y si lo persigue también los hermanos. Claro, la línea tiene que ser conectada con la realidad, con la vivencia diaria de uno. La mayoría de los mensajes, 99% del mensaje mío, son mensajes que van conectados a la realidad. ¿Me entiende? Uno vive realidades y uno complementa con la palabra, porque la palabra de Dios es, es cronológica. La cronología de la palabra del Señor, uno tiene que predicar la cronología de la palabra del Señor. En estos tiempos, los tiempos que estamos, por ejemplo, hoy día estamos planteados en el tiempo de la apostasía. Y la palabra de Dios tenemos que centrarnos en la apostasía. O sea, yo vivo una apostasía y la predico porque está escrita. De esa perspectiva usted tiene que entregarla, y eso es lo que a la gente le gusta. No un mensaje espontáneo, ni copiado, ni escuchado, ni repetido, sino, como dice, auténtico nomás. Única. ¿Me entiendes? Y va de la unción va a depender de la preparación, o ayuno, oración, entrega con Dios, ¿me entiendes? Porque de repente uno está predicando, está desconectado. No sé si se ha dado cuenta, sí, de repente sí. Hay predicadores desconectados, pero hay predicadores que son conectados. Están con la realidad, con la palabra, y más encima viene la unción de Dios, que son los complementos de la Trinidad. Entonces, eso es importante. Amén. Pastor, ¿qué diferencia tiene el pastor Ricardo Muñoz con Ricardo Muñoz? Mire, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Se puede marcar un poquito, pero no hay mucha diferencia. Porque Ricardo Muñoz y el pastor Ricardo no sería nada si no existiera Ricardo. Yeah. Él es importante. Siempre porque él se prestó. Yeah. Él se prestó, él se entregó y él está dispuesto. ¿Me entiendes? Dispuesto al 100%. Aquí no hay horario. Ricardo no tiene horario. No importa si está trabajando, si él está trabajando. De hecho que estuvo trabajando 22 años en una empresa y él a las 11 de la mañana lo llamaba, él estaba en el hospital. A las 3 de la mañana y nunca le importó si el jefe lo cortaba o no lo cortaba. Ricardo Ricardo Pastor es un trabajo de Ricardo. Sí, así sí. Que no hay mucha diferencia. Las dos manos van juntas. Es lo que le decía yo. Sí. Ricardo, persona, a sí. Ricardo Pastor, es el mismo donde usted lo vea. Donde lo vea, en el centro, en el mall, es el mismo. Es muy poca la diferencia. Así porque que tiene mal humor el pastor, sí. Ricardo, también en la casa tiene mal humor. Hay cosas que le molestan, en la casa también hay cosas que le molestan. Es casi las mismas cosas. Así que en la diferencia muy leve, muy poca. Esa otra podría decirle a la sí. esposa. Porque algunos dicen, no, pues yo prefiero a Ricardo, sí. Como hay casos, ¿cierto? Me gusta como es Ricardo Pastor acá, porque Ricardo Padre Persona allá no es igual. Yo me prefiero casarme con el pastor Ricardo, ¿me entiendes? Sí. Entonces acá creo
quiero yo, un alto concepto que tengo de mí mismo, pero de mí mismo, humildemente, que no hay mucha diferencia. Porque aquí yo oro en la casa, oro, si quiero cantar, canto, si quiero tocar música, alabanza al Señor, todos se tienen que impregnar del corito de la alabanza. Así que es muy poca la diferencia. Sí. Pastor, estamos terminando ya en esta entrevista. No sé si usted quiere acotar algo. Antes de eso, de terminar esta entrevista, después vamos a saludar a nuestra pastora Inés Santana. Me gustaría que le diera una voz de aliento a los hermanos en general, pero más a los hermanos nuevos que están llegando a la casa del Señor. Porque hoy en día el mundo está podríamos decir que cuesta mucho vivir el día a día. Podemos ver la televisión, muchas cosas, usted mismo cuántas veces ha predicado o ha entregado información en el mundo, las tormentas, todas esas cosas están pasando. ¿Y cuál sería un mensaje para esos hermanos que cada día se están esforzando de una u otra forma y son valientes a pesar de todo? Yo creo que el mensaje más fuerte es creerle a Dios. Creerle a Dios, pero no creerle en el tiempo bueno, 100%. Es como meterse al río, ¿cierto? Y como sea, atravesar el río, creerle a Dios, ser fiel y ser leal a Dios. Como sea, con debilidades, con lo que sea, creerle a Dios. O sea, tirarse a la piscina, como dicen algunos, sí. Tirarse a la piscina de Dios, porque nunca Él te va a dejar que te ahogues. Sí, así que, pastor, agradecemos por la oportunidad que usted nos da. Este es un regalo que queremos hacerle al Templo de Jerusalén como Radio Impacto de Vida, y también me gustaría que le diera a todos un hermoso saludo a los hermanos que lo van a verlo a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través también de Facebook, esta hermosa entrevista que usted lo ha concedido. Quizás el día de mañana van a pasar muchos años más, y lo van a ver este video y se van a recordar del pastor alegre Ricardo Muñoz. La verdad, las cosas que ha sido un compendio bastante breve, pero he tratado de ser bien preciso y conciso. Y un saludo para los hermanos. Mire, yo tengo algunos hermanos que no son de la iglesia. De repente se acercan a mí y me dicen, pastor, tome una ofrendita, ¿cierto? Tengo mucho, aparte de la iglesia, yo tengo una iglesia flotante. Qué bueno. Yo lo he dicho 2 o 3 veces. ¿Qué es la iglesia flotante? Cantidades de amigos, ¿cierto?, que reciben a veces el servicio mío. Gente, por ejemplo, yo asisto a gente del hospital que no son de iglesia, no son evangélicos, sin embargo cuentan conmigo. Entonces hay una iglesia, por ejemplo, de norte a sur, en Coronel, por ejemplo, tengo muchas familias que hoy día son hijos de Dios, que alaban al Señor, no son miembros nuestros, pero es un trabajo que hay en el aire, en el hospital, amigos. Estos días estuve asistiendo a un juez de la República, a un juez del juzgado de San Carlos, que tiene su mamita complicada, y él ha estado asistiendo a través de mensajes, lo he visto, conversado. Entonces hay una iglesia que en algún momento siempre va a dar resultado, va a dar fruto, ¿me entiendes? Así que saludo para todos estos amigos, hermanos, y a los hermanos que sean fieles, que sigamos buscando al Señor nomás, y nos estamos viendo en el camino. Amén. Un saludo para los hermanos del Templo de Jerusalén. Bueno, el Templo de Jerusalén, sí. Un templo regalón, sí. Como decía mi hermana Marita, es la joya. Sí. El pastor cuida mucho la joya, pero es que es una forma de interpretar el amor a Dios. Porque así como arreglé mi casita, arreglamos nuestra casita con la pastora, ¿cierto? Nuestro templo siempre fue la preferencia, siempre. Primero el templo, y después la casa. Y hoy día ya tenemos la casa concretada, aún nos faltan detalles, pero el templo siempre tiene la prioridad. Así que un saludo para todos los hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande. Bendiciones. Así que ahí estuvimos junto a nuestro pastor Ricardo Muñoz, también, y también presidente también del Ministerio Evangelístico de la Mano con Jesús. Enseguida vamos a estar saludando a nuestra pastora Inés, para que ella esté saludando también a todos los hermanos que ahí van a verla a través de las redes y las plataformas diferentes. Bendiciones. Ya lo estamos despidiendo y estamos junto a
Estamos junto con nuestra pastora Inés Santana. ¿Cómo está mi pastora? Bendiciones, gracias por recibirlo también aquí en su casa, una linda casa que Dios la ha podido bendecir. Y usted escuchó toda la entrevista de nuestro pastor Ricardo Muñoz, así que yo creo que hay hartas cosas que usted también los puede contar. Amén. Bueno, muy contenta y feliz que puedan estar en nuestro hogar. Contenta, siempre son bien recibidos los hermanos a nuestra casa. Y contenta, ¿verdad? Porque 21 años, o sea, 21 de septiembre cumplimos 32 años en el ministerio y para nosotros es hermoso, es grato de ver todo lo que ha transcurrido hacia atrás, de todo lo que ha ido pasando diariamente, mes a mes, año a año, y hoy día podemos decir con gozo, con alegría, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Él siempre ha sido a nuestro favor, por encima de todo ha estado Él en nuestras vidas, y Él siempre ha respondido, ¿verdad?, a todo lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Porque el mandato de Dios fue ese, trabajar en su obra. Y es cierto, como el pastor decía adelante, que de primera yo cuando recién, ¿verdad?, nos mandaron ese, pues no lo mandaron solo a él, me mandaron también a mí, porque para que quede claro. Para que quede claro. Sí. Es verdad, es que no que yo no lo haya apoyado, desde el primer minuto yo estuve ahí, sí. Porque el obispo dijo 50 y 50. Pero más que eso, la palabra de Dios dice que tengo que hacer una ayuda idónea, ¿verdad? Una ayuda idónea. Y yo creo que sí, una ayuda idónea, sí. ¿Verdad? Porque nunca he tratado de pasar los niveles, ¿verdad?, sobre él, sino que siempre he ido atrasito. Pero siempre con ese deseo grande de poder seguir avanzando y seguir cumpliendo con los mandatos de nuestro Dios. Porque esa es nuestra prioridad, hacer la voluntad de nuestro Padre. Bueno, tampoco nos podemos dejar en menos a nuestro hermano Ricardito, multifuncional acá, porque él la hace toda, del coro, toca, saca la ofrenda, en todo. ¿Cómo está, hermano Ricardito? No solo amén. Muchos lo conocen, muy querido nuestro hermano Ricardito. Bueno, un saludo a todos los hermanos y bueno, gracias hermano Fernando y a su equipo por de verdad que hacer este trabajo es bonito, una reseña histórica importante. Ojalá que no me muera así. Ojalá que sea una reseña nomás y podamos el próximo año aportar otros conocimientos, otras vivencias más y otras historias más. Bendiciones y gracias a ustedes. Amén. De igual manera yo un saludo cariñoso para todas mis hermanas y especialmente para mis hermanas, mujeres de propósito que siempre están ahí. Que el Señor les bendiga y a todas las hermanas de la iglesia, por cierto, a las que estuvieron de un principio, a las que han llegado después y a las que han llegado último también. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Así que ahí lo despedimos. Así que bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Cuando el Señor